Vivimos en una época donde el encanto del secularismo y la búsqueda de placeres efímeros superan con creces las atracciones del pasado. Con un corazón inquieto y un agudo sentido de urgencia, vengo a discutir con ustedes la crítica situación de los fieles que se desvían del camino de Dios, seducidos por los engañosos encantos de este mundo. Nuestra fe enfrenta una prueba severa y es vital que abordemos esta crisis espiritual de manera directa en nuestra sociedad contemporánea. A menudo nos sentimos atraídos por diversas fuerzas del mundo que nos seducen con promesas brillantes de una vida hedonista. El glamour del materialismo, la indulgencia personal y la búsqueda de modas pasajeras en muchas ocasiones se han convertido en nuestras directrices, mientras que nuestro compromiso de seguir el camino virtuoso de Dios ha disminuido. Es una realidad alarmante que nosotros, los cristianos, debemos enfrentar y superar. El apóstol Juan, en su epístola a la comunidad cristiana primitiva, nos advierte que no amemos el mundo ni las cosas que hay en él. Quien ama el mundo no tiene el amor del Padre en su corazón. Primera Juan, capítulo 2, versículo 15. En la Nueva Versión Internacional, resuena a lo largo de los siglos, sirviendo como un recordatorio eterno de que nuestro amor por Dios y nuestra afición por el mundo son incompatibles. No es posible servir a dos señores al mismo tiempo. Es esencial decidir dónde depositamos nuestra fidelidad. La verdad fundamental de que es imposible servir a dos señores merece un análisis detallado, ya que está en el corazón de nuestra fe cristiana y del desafío que enfrentamos ante las seducciones del mundo. Imaginemos nuestros corazones como un campo de batalla, un escenario espiritual donde Dios y el mundo luchan por nuestra fidelidad. Estos dos señores simbolizan perspectivas, deseos y prioridades divergentes. Al elegir a Dios como nuestro Señor, nos comprometemos con una existencia guiada por su voluntad, enseñanzas y amor. Nuestra lealtad a Dios implica priorizar sus mandamientos, esforzarnos por vivir según su palabra y adoptar valores de fe, amor y altruismo. Al hacer esto, reconocemos que nuestro objetivo supremo es glorificar a Dios y servirle con todo el corazón, alma y mente. Por otro lado, al elegir al mundo como nuestro maestro, colocamos deseos y valores terrenales en primer plano. Priorizamos el materialismo, el hedonismo y la autocomplacencia. El mundo nos seduce con placeres fugaces, riqueza y tendencias sociales que, a menudo, nos desvían del camino de Dios. Nos incentiva a poner nuestros deseos personales y la aprobación de los demás por encima de todo, generando un conflicto constante entre nuestras aspiraciones mundanas y nuestra misión espiritual. Observamos en la sociedad actual una tendencia alarmante, el creciente alejamiento de las enseñanzas divinas. A medida que más personas se entregan a los placeres pecaminosos y a las tendencias mundanas, el placer en sí mismo se ha transformado en una especie de religión poderosa, un ídolo adorado con fervor y devoción. El encanto de la gratificación inmediata, el materialismo y el relativismo moral han desviado a muchos del camino correcto, cegándolos ante las consecuencias eternas de sus acciones. Es fundamental entender que una vida sumergida en el pecado y en las búsquedas terrenales conduce a un juicio severo. Las Escrituras son enfáticas al advertir sobre las consecuencias de vivir en desobediencia a la voluntad de Dios. El apóstol Pablo, en su carta a los Romanos, nos advierte que el salario del pecado es la muerte. Romanos 6:23, Nueva Versión Internacional. Debemos estar plenamente conscientes de que nuestras acciones en esta vida determinarán nuestro destino en la vida futura. Observamos con desaliento una especie de renacimiento de la adoración a Baal, una religión marcada por la inmoralidad del placer y la búsqueda de deseos egoístas. Así como los antiguos israelitas fueron seducidos por los encantos del culto a Baal, nosotros también estamos siendo atraídos por una cultura que valora el hedonismo en detrimento de la santidad.
Pero ¿quién era Baal? Baal era una deidad cananea, venerada por varias culturas del antiguo Oriente Próximo, incluidos los israelitas. Era considerado un dios de la lluvia, la fertilidad y la agricultura, y su culto involucraba rituales a menudo cargados de connotaciones sexuales y sacrificios de animales. La adoración a Baal representaba un desafío constante para los israelitas, ya que confrontaba directamente su fe en el único y verdadero Dios. A pesar de las claras instrucciones divinas de adorar exclusivamente a Él, los israelitas a menudo eran seducidos para buscar a los dioses de sus vecinos en busca de ayuda y protección. La atracción por la adoración a Baal entre los israelitas residía en parte en su asociación con la entrega al placer físico y la satisfacción de los deseos. Este culto estaba a menudo vinculado a la fertilidad de la tierra, y muchos creían que, a través de rituales específicos, podrían asegurar la prosperidad de sus cosechas y rebaños. Tal creencia apelaba al deseo materialista de riqueza y abundancia. Sin embargo, la adoración a Baal también era una religión marcada por el pecado. Los rituales de este culto comúnmente involucraban actos de inmoralidad sexual, embriaguez y sacrificios, considerados abominaciones a los ojos del Señor. La participación de los israelitas en estos rituales significaba no solo el rechazo de su fe, sino también demostraba una profunda falta de integridad moral. Hoy, vivimos en una era donde la búsqueda incesante del placer se ha convertido en la norma. Esta tendencia refleja de cierta manera los mismos desafíos enfrentados por los antiguos israelitas: la tentación de abandonar los principios morales y espirituales en favor del hedonismo y los deseos egoístas. Es un recordatorio de que la historia a menudo se repite y que los desafíos a la fe y la integridad moral siguen siendo tan relevantes hoy como lo fueron en el pasado. Actualmente, muchas personas parecen vivir exclusivamente para sí mismas, priorizando lo que les es beneficioso. De hecho, el placer se ha convertido en un ídolo en nuestra sociedad, algo que es ávidamente buscado y adorado. La búsqueda del placer no es un fenómeno nuevo. Tiene raíces ancestrales, siendo una de las razones que llevaron a los israelitas a seguir el culto a Baal. Sin embargo, en años recientes, esta búsqueda se ha vuelto más prevalente y los peligros asociados a ella se han hecho aún más evidentes. El versículo bíblico de Proverbios 6, versículo 27. ¿Puede un hombre meter fuego en su regazo sin que sus ropas se quemen? Utiliza una pregunta retórica para ilustrar las consecuencias inevitables de ciertas acciones. Este proverbio transmite la idea de que, al involucrarse en actividades peligrosas o perjudiciales, se debe esperar sufrir las consecuencias. Es impracticable vivir una vida centrada en el placer, cediendo al pecado, sin enfrentar las consecuencias. Aunque esto no sea una predicación, representa una verdad que a menudo es rechazada por la humanidad. Las personas tienden a evitar la verdad porque ella trae luz, y muchos no quieren que esa luz ilumine sus pecados. Conforme a Juan 3, versículo 19. Y esta es la condenación, que la luz ha venido al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Las personas resisten la luz de la verdad porque prefieren las tinieblas, ya que sus acciones son pecaminosas. Satanás y este mundo pueden llevarnos a un lugar aparentemente placentero, donde se experimenta una ilusión de alegría y felicidad, pero esto es engañoso y nos aleja de las verdades eternas. Es un poderoso recordatorio de que debemos estar vigilantes ante las tentaciones del mundo y buscar la verdad que ilumina y libera. En el pasaje de 1 Juan, capítulos 2, versículos 15 a 17, Juan nos advierte sobre los peligros de apegarnos al mundo y a sus ofertas. Destaca que el amor por el mundo es incompatible con el amor por Dios. Juan enfatiza especialmente la seducción del placer, que es irresistible para el ser humano pecador.
Reflexionemos sobre estos versículos. No amen al mundo ni lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo en el mundo, la codicia de la carne, la codicia de los ojos y la ostentación de las riquezas, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hay elementos en este mundo que atraen al ser humano en su estado natural, que son fácilmente amados por nuestra naturaleza humana. Podría estar aquí hoy y afirmar que no hay placer en relaciones promiscuas, en el adulterio, en el uso de drogas o en otros atractivos pecaminosos de este mundo. Sin embargo, si dijera eso, estaría faltando a la verdad. Hay personas que se entregan a estas prácticas y encuentran gran satisfacción en ellas. No obstante, aquí reside el engaño del pecado y la búsqueda del placer. Nos seduce con una falsa sensación de seguridad, haciéndonos creer que todo está bien. Es una poderosa advertencia sobre la naturaleza seductora del pecado y la importancia de discernir entre el placer pasajero y la verdadera felicidad que proviene de seguir las enseñanzas divinas. La idea de que un Dios santo no se enoje con mi rechazo al Señor Jesucristo y a mi estilo de vida pecaminoso es un engaño. Nos lleva a una falsa sensación de seguridad. Muchos han buscado placeres durante años, incluso décadas, y aún se ven con salud, dinero en el banco y disfrutando de la vida. Sin embargo, la Biblia nos advierte en Romanos 6, versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte, pero el don gratuito de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. El día del ajuste de cuentas por el pecado siempre llega. En Gálatas 6, versículo 7 se dice, no se engañen, Dios no se deja burlar, pues lo que el hombre siembre, eso también cosechará. Hebreos 9, versículo 27, nos recuerda, está establecido que los hombres mueran una vez, y después de esto el juicio. Hay un juicio que se acerca rápidamente, y muchas personas olvidan cuán rápido puede llegar. Para ilustrar la rapidez con que el juicio puede caer sobre un individuo, pensemos en Belsasar. Este rey era conocido por su amor al placer y su falsa sensación de seguridad. Belsasar era el rey de Babilonia, una ciudad poderosa, famosa por sus riquezas y poder militar. Sin embargo, a pesar de su alta posición, Belsasar vivió una vida dedicada al placer, ignorando las señales de peligro evidentes. Esto demuestra cómo la búsqueda del placer puede cegar a una persona ante las realidades más profundas y significativas de la vida. La búsqueda incesante del placer puede cegar a las personas a los peligros que están frente a ellas, tal como ocurrió con Belsasar. Él vivía una vida de placer, disfrutando de fiestas, bebidas y alegrías, sin saber que esa noche sería la última en la tierra. Actualmente, por las calles de ciudades y naciones, hay personas como Belsasar, entregándose al placer, venerando en el altar del hedonismo, sin conciencia de que esta podría ser la última noche de sus vidas en la tierra. El alcohol fluye libremente, y los pecados de la lujuria y la pasión se cometen. Todos, ajenos al hecho de que el juicio puede estar a solo minutos de distancia. Viven en una falsa sensación de seguridad proporcionada por el placer. Es posible que alguien se enamore tanto del placer del pecado que, incluso escuchando el mensaje del Evangelio y reconociendo su verdad, aún así lo rechace, de tan apasionado que está por el pecado. Consideremos la parábola del sembrador. ¿Qué pasó con la semilla que cayó entre los espinos? Conforme crecía, fue sofocada. La explicación de lo que sofocó la palabra de Dios en la vida de las personas está en Lucas 8, versículo 14. La semilla que cayó entre los espinos representa a aquellos que oyen, pero a medida que siguen su camino son sofocados por las preocupaciones, riquezas y placeres de la vida y no maduran. Lo que los sofocó fueron las preocupaciones, riquezas y placeres de la vida.
Este es un claro aviso de que las distracciones y placeres del mundo pueden impedir el crecimiento espiritual y la comprensión verdadera del mensaje de Dios. Hay personas que escuchan el mensaje del Evangelio, pero antes de que pueda dar frutos en sus vidas, el placer mundano, una artimaña del diablo, surge para sofocar ese mensaje. Recuerdo a un joven con quien crecí en el ministerio juvenil. Siempre que intentaba tomar en serio a Dios o buscaba la faz del Señor, aparecía una joven atractiva en su vida, haciendo que dejara de asistir a la iglesia y quedara encantado por ella. Esto ocurrió repetidamente y yo fui testigo de ello. No puedo probarlo, pero parecía casi como si Satanás pusiera personas en su camino justo cuando estaba a punto de comenzar su jornada cristiana. También recuerdo a un predicador que fue abordado por un hombre después de un sermón. Este hombre confesó que creía en todo lo que se predicaba, pero no podía convertirse en cristiano porque no podía imaginarse fiel a una sola mujer por toda la vida, siendo un hombre seducido por la fornicación y el placer de ella. De igual manera, en el libro de Daniel, Belsasar organizó un gran banquete para 1000 de sus nobles y bebió vino con ellos, mientras un ejército estaba a las puertas de su ciudad. Él eligió festejar en un momento en que debería estar preparándose para la guerra, ignorando la amenaza inminente. Belsasar incluso trajo los vasos sagrados del templo de Jerusalén, tomados como botín de guerra por Nabucodonosor, su antecesor. Él y sus invitados bebieron de esos vasos, profanándolos en el proceso mientras se entregaban a sus deseos. En este escenario de indulgencia, una mano apareció y escribió en la pared las palabras Mene, Mene, Tekel, Parsim, presagiando el fin de su reinado. Estas historias sirven como una severa advertencia sobre los peligros de la entrega al placer y la negligencia a las advertencias y responsabilidades espirituales. Belsasar quedó aterrorizado con las palabras escritas en la pared y convocó a sus sabios para interpretarlas, pero ninguno fue capaz. Eventualmente Daniel fue llevado ante el rey y aclaró que la escritura indicaba el fin de los días de Belsasar y que su reino sería entregado a los medos y persas. A pesar de esta advertencia, Belsasar persistió en su estilo de vida hedonista como si nada hubiera cambiado. No reforzó su ejército ni se preparó para la invasión inminente. En cambio, continuó buscando placeres, incluso en la noche en que su ciudad fue capturada por los medos y persas. Mientras el ejército enemigo estaba a las puertas, Belsasar festejaba con sus señores y concubinas. Fue esa falsa sensación de seguridad la que llevó a su muerte. Estaba tan inmerso en su propio placer que ignoró el peligro inminente, no se preparó para lo inevitable y como resultado fue sorprendido y perdió la vida esa noche. Aunque vivimos en un mundo enfocado en la adoración del placer, no necesitamos seguir ese camino. Permítanme hablarles sobre el mayor placer que Jesucristo garantiza a aquellos que creen en Él. El Evangelio de la Prosperidad puede decir que Jesús promete una vida de placer terrenal, donde todos tus sueños se hacen realidad y estás constantemente sano y completo. Sin embargo, lamento decir que esa no es la promesa de Jesús. Él ofrece algo mucho más profundo y significativo, un placer que trasciende las alegrías temporales de este mundo y nos lleva a una plenitud espiritual duradera. Al contemplar a los mártires cristianos a lo largo de la historia, notamos que los corredores del tiempo están marcados por la sangre de aquellos que murieron por sus creencias. Al leer el libro de los mártires de John Foxe, vemos el relato de miles de cristianos que fueron martirizados por Cristo. Cada uno de ellos experimentó el mayor placer que solo puede venir de Jesucristo, la promesa de la vida eterna. En Juan 11, versículos 25 y 26, Jesús dijo: «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí, nunca morirá». ¿Crees esto? Nunca has conocido el verdadero placer, amigo mío, hasta que encuentras seguridad en Jesucristo.
Hay un placer profundo en saber a dónde vas después de la muerte, en poder dormir por la noche sabiendo que tienes la vida eterna. Esto trae paz. Los incrédulos se aterrorizan con lo que les espera después de esta vida, pero los creyentes en Cristo esperan ansiosamente ese día glorioso en el que verán a su Redentor. Los creyentes anhelan cruzar al otro lado, mientras que los incrédulos temen ese día. Las palabras no pueden describir el placer que está reservado para aquellos que estarán en el cielo. Nuestra imaginación no puede comprender la maravilla, gloria y esplendor del cielo. Nuestro lenguaje no tiene palabras para describir la sensación de llegar al cielo y darse cuenta de que estás allí y que por toda la eternidad Dios será tu Dios. Este es un pensamiento reconfortante y lleno de esperanza para todos los que creen.